Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy en este video. Hoy vamos a hablar de una historia que ha conmocionado a Estados Unidos y al mundo del entretenimiento. La muerte de Kiana Underwood, exestrella de Nickelodeon, a los 33 años. Lo que parecía una vida marcada por la fama terminó de forma abrupta y trágica en una noche que nadie pudo imaginar. ¿Qué ocurrió realmente y por qué este caso ha generado tantas preguntas es lo que vamos a desvelar a continuación? Kiana Underwood no era solo un rostro conocido en la televisión infantil para millones de espectadores. Representaba una etapa completa de sus vidas. Una época en la que encendían la televisión y encontraban en ella risas, música y una energía que parecía inagotable. Su nombre estaba asociado al éxito, a contratos importantes y a un futuro que, al menos en apariencia, estaba asegurado. Sin embargo, detrás de las cámaras, la realidad de Kiana era mucho más compleja de lo que el público imaginaba. Desde muy joven, Kiana aprendió a convivir con la presión de la fama, con horarios agotadores, y con la expectativa constante de no fallar jamás frente a la audiencia. Mientras otros niños pensaban en juegos y vacaciones, ella pasaba horas grabando, ensayando y viajando de un set a otro. Ese ritmo la convirtió en una figura reconocida, pero también la fue alejando poco a poco de una vida normal. Antes de continuar, gracias por ver este video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos da la motivación necesaria para seguir contando estas historias con rigor y profundidad. Con el paso del tiempo, Kiana fue creciendo y, como muchos actores infantiles, comenzó a enfrentarse a una pregunta difícil. ¿Qué viene después de la fama temprana? Las oportunidades no siempre llegaron con la misma facilidad y el brillo que una vez la rodeó, empezó a desvanecerse lentamente. Aún así, quienes la conocían, aseguran que nunca perdió la esperanza de reinventarse y encontrar un nuevo camino. Nadie podía imaginar que su nombre volvería a ocupar titulares no por un regreso triunfal, sino por una noticia devastadora. La madrugada en que Kiana perdió la vida marcó un antes y un después, no solo para su familia, sino también para los fans que crecieron viéndola en la pantalla. Lo ocurrido esa noche abrió una investigación que aún hoy genera conmoción y deja más preguntas que respuestas. En la siguiente parte, entraremos en detalle en cómo Kiana alcanzó la fama en Nickelodeon, y por qué su ascenso fue tan rápido como impactante. Una historia que ayuda a entender mejor la magnitud de la tragedia que vendría después. El ascenso de Kiana Underwood en Nickelodeon fue rápido y, para muchos, casi inevitable. Desde sus primeras apariciones, los productores vieron en ella una combinación poco común de carisma natural, disciplina, y una capacidad sorprendente para conectar con la audiencia infantil. No tardó en convertirse en uno de esos rostros que el público reconocía de inmediato, alguien que transmitía cercanía incluso a través de la pantalla. Su rutina diaria estaba marcada por jornadas largas de grabación, hacía ensayos constantes y promociones que la llevaban de un estudio a otro. Mientras su imagen se multiplicaba en televisores de todo el país, Kiana asumía responsabilidades que superaban con creces las de alguien de su edad. El éxito llegó acompañado de aplausos, pero también de una presión silenciosa que rara vez se menciona cuando se habla de estrellas infantiles. En el entorno de Nickelodeon, Kiana era vista como una profesional ejemplar. Compañeros y miembros del equipo la describían como puntual, preparada y siempre dispuesta a dar más de lo que se le pedía. Esa actitud fue clave para consolidar su lugar en la industria, pero también significó que aprendiera muy pronto a ocultar el cansancio y las dudas detrás de una sonrisa impecable. A medida que su popularidad crecía, su vida personal se volvía cada vez más limitada. Las salidas espontáneas, la privacidad y la posibilidad de equivocarse sin ser juzgada, empezaron a desaparecer. Cada paso era observado, cada decisión comentada, y esa exposición constante fue moldeando su carácter y su forma de relacionarse con el mundo. El público veía a una joven exitosa que lo tenía todo, pero pocas personas sabían cuánto le costaba sostener esa imagen. El paso de la infancia a la adolescencia trajo cambios inevitables, y con ello surgieron nuevos desafíos profesionales.
La industria, conocida por su rapidez para encumbrar y también para olvidar, comenzaba a mostrarle su lado más frío. Con el tiempo, los proyectos se volvieron menos frecuentes, y la transición hacia una nueva etapa profesional no fue sencilla. Ese periodo marcó el inicio de un camino lleno de incertidumbre, uno que Kiana intentó recorrer con la misma determinación que la había llevado al éxito. Sin embargo, las huellas de aquellos años de fama temprana ya estaban profundamente grabadas. En la próxima parte, exploraremos cómo fue la vida de Kiana después de Nickelodeon, y qué luchas personales comenzaron a surgir cuando las luces del set se apagaron. Cuando las cámaras dejaron de apuntarla y los reflectores se apagaron, Kiana Underwood entró en una etapa de su vida que pocos conocieron de verdad. El fin de su etapa en Nickelodeon no fue un corte brusco, sino una transición lenta y silenciosa, marcada por audiciones que no siempre daban resultado, y proyectos que se quedaban en promesas. Para alguien que había crecido acostumbrada a la atención constante, el cambio fue más duro de lo que jamás imaginó. Lejos del ruido mediático, Kiana intentó reconstruir su identidad más allá del papel de estrella infantil. Buscó nuevas oportunidades. Así, exploró intereses distintos y trató de encontrar un equilibrio entre su pasado y el futuro que quería construir. Sin embargo, la etiqueta de exestrella infantil la seguía acompañando, convirtiéndose a veces en una barrera difícil de superar. Las personas cercanas a ella aseguran que fue un periodo de profundas reflexiones. Kiana hablaba con frecuencia de la presión que había sentido durante años y de cómo esa experiencia la había obligado a madurar demasiado pronto. Aunque hacia el exterior mostraba fortaleza, en privado reconocía que no siempre sabía cómo manejar la incertidumbre. La falta de estabilidad profesional empezó a afectar su estado emocional. Sin el ritmo frenético de los estudios y las grabaciones, surgieron silencios que la obligaron a enfrentarse a pensamientos que antes no tenía tiempo de escuchar. Aún así, nunca dejó de expresar su deseo de seguir adelante y demostrar que podía reinventarse. En esos años, Kiana se apoyó en su círculo más cercano, familiares y amigos que la conocían desde antes de la fama. Ellos fueron testigos de su lucha por mantener la esperanza, y de su esfuerzo constante por no dejarse definir únicamente por su pasado televisivo. Para muchos, esa etapa reveló a una mujer sensible, reflexiva y mucho más compleja de lo que el público había visto. Nadie podía prever que este periodo de búsqueda personal terminaría de forma tan abrupta. Las decisiones cotidianas, los planes a corto plazo, y los sueños que aún guardaba, quedaron suspendidos en el tiempo tras una noche que cambiaría todo. Ese momento marcaría el inicio de una de las partes más oscuras y desconcertantes de su historia. En la siguiente parte, reconstruiremos con detalle la noche del accidente que acabó con la vida de Kiana, y los primeros minutos que desataron una investigación que conmocionó al país. La noche del accidente comenzó como cualquier otra, sin señales de que estaba a punto de convertirse en el último capítulo de la vida de Kiana Underwood. Según la información confirmada por las autoridades, Kiana se encontraba caminando cuando fue atropellada por un vehículo cuyo conductor no se detuvo para auxiliarla. En cuestión de segundos, una situación cotidiana se transformó en una tragedia irreversible. Los servicios de emergencia llegaron al lugar tras recibir el aviso, pero el impacto había sido devastador. Mientras los primeros agentes aseguraban la zona, se hacía evidente que no se trataba de un simple accidente de tráfico, sino de un caso de hit and run, que abriría una investigación inmediata. La ausencia del conductor generó indignación desde el primer momento, y dejó una sensación de impotencia entre quienes presenciaron las consecuencias. La policía comenzó a recopilar testimonios y a revisar cámaras de seguridad cercanas para reconstruir lo ocurrido. Cada detalle, por pequeño que pareciera, se volvió crucial para entender cómo se desarrollaron los hechos, y por qué el responsable había huido. La noticia se difundió rápidamente y en pocas horas el nombre de Kiana ya aparecía en los principales medios del país.
Para su familia, las primeras llamadas fueron difíciles. La afirmación oficial llegó acompañada de un silencio profundo, de esos que dejan sin palabras incluso a quienes han enfrentado situaciones duras antes. La idea de perderla de una forma tan repentina y violenta resultaba imposible de aceptar. A medida que avanzaban las horas, la indignación pública crecía. Fans, colegas y figuras del entretenimiento expresaron su dolor y exigieron justicia, recordando a Kiana no solo como una exestrella de televisión, sino como una persona cuya vida había sido truncada demasiado pronto. El caso comenzó a simbolizar algo más grande: la responsabilidad, la empatía y las consecuencias de huir tras causar un daño irreparable. Mientras la investigación seguía su curso, surgieron preguntas inevitables sobre los últimos momentos de Kiana y las circunstancias exactas que rodearon el accidente. Las preguntas no solo buscaban respuestas legales, sino también un cierre emocional para quienes la habían querido y admirado. Lo que se descubriría después añadiría una carga aún más profunda a esta historia, ya marcada por la tragedia. En la próxima parte, analizaremos la causa oficial de la muerte, los avances de la investigación, y cómo reaccionó el público ante los primeros resultados conocidos. La causa oficial de la muerte de Kiana Underwood fue confirmada tras los primeros informes médicos y las declaraciones de las autoridades. Las lesiones provocadas por el impacto del vehículo resultaron fatales, dejando claro que la rapidez del auxilio habría sido determinante y que la huida del conductor eliminó cualquier posibilidad de intervención a tiempo. Ese dato se convirtió en uno de los puntos más duros de asimilar para su familia y para el público que seguía el caso con atención. La investigación avanzó con la revisión de grabaciones, análisis forenses y la recopilación de testimonios de personas que se encontraban en las inmediaciones. Cada nuevo dato reforzaba la gravedad del hecho y la responsabilidad directa del conductor que abandonó el lugar. Las autoridades insistieron en que no se trataba solo de un accidente, sino de un acto que agravó la tragedia, al negar ayuda inmediata a la víctima. La reacción del público fue inmediata y contundente. En redes sociales, miles de mensajes exigieron justicia, y recordaron a Kiana como una joven que había marcado a toda una generación. El caso reabrió un debate nacional sobre la seguridad vial y las consecuencias legales y morales de huir, tras provocar un atropello. Antiguos compañeros de trabajo y figuras del medio compartieron recuerdos y palabras de apoyo a la familia. Muchos coincidieron en destacar su profesionalismo y la amabilidad que mostraba incluso en los momentos más difíciles. Ese reconocimiento colectivo reforzó la imagen de Kiana no solo como artista, sino como una persona querida y respetada. Para sus seres queridos, cada avance en la investigación era una mezcla de esperanza y dolor. Esperanza por la posibilidad de que se hiciera justicia y dolor, porque ninguna resolución podría devolverles a Kiana. El proceso se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, y de cómo una decisión irresponsable puede cambiarlo todo. A medida que se conocían más detalles, comenzó a surgir un interés especial por las últimas horas de Kiana, y por lo que había expresado. Esas palabras finales, portidas por su entorno más cercano, añadirían una dimensión aún más emotiva a una historia que ya había conmovido a millones. En la siguiente parte, conoceremos esas últimas palabras, y reflexionaremos sobre el legado que Kiana dejó, así como el impacto duradero de su historia. Las últimas palabras de Kiana Underwood fueron reveladas por su entorno más cercano, y dejaron una huella profunda en quienes las escucharon. No fueron frases grandilocuentes ni discursos preparados, sino expresiones sencillas, que reflejaban su estado emocional y su forma de ver la vida en ese momento. Según su familia, Kiana habló de planes a corto plazo, de su deseo de tranquilidad, y de la importancia de mantenerse cerca de quienes realmente la querían. Esas palabras adquirieron un peso especial después de su muerte. Para muchos, representaron la confirmación de que, pese a las dificultades, Kiana estaba intentando mirar hacia adelante y encontrar un equilibrio que durante años se le había negado. La idea de que su vida terminó justo cuando buscaba un nuevo comienzo resultó especialmente dolorosa para sus seres queridos.
El impacto de su fallecimiento fue más allá de la noticia en sí. Reabrió conversaciones sobre la presión que enfrentan las estrellas infantiles, la fragilidad emocional, que puede quedar oculta tras la fama y la necesidad de mayor apoyo, una vez que los reflectores se apagan. Kiana se convirtió, sin quererlo, en un símbolo de esas realidades que pocas veces se discuten abiertamente. Su legado no se limita a los programas en los que participó ni a los recuerdos televisivos de una generación. Vive también en la reflexión que dejó su historia, en la llamada de atención sobre la responsabilidad individual, y en la importancia de no huir de las consecuencias de nuestros actos. Cada mensaje de apoyo y cada homenaje público demostraron que su presencia había marcado vidas de una manera profunda. Para su familia, el duelo continúa acompañado del compromiso de mantener viva su memoria. Hablar de Kiana es hablar de una joven que soñó, luchó y enfrentó desafíos que pocos veían desde fuera. Su historia, aunque trágica, invita a mirar con más empatía a quienes crecen bajo el peso de la fama. Así, la vida y la muerte de Kiana Underwood quedan unidas en una narrativa que conmueve y deja lecciones difíciles de ignorar. Una historia que recuerda lo efímera que puede ser la vida, y lo importante que es actuar con responsabilidad y humanidad en cada decisión. Ese es, quizás, el mensaje más duradero que deja tras su partida,